Empezamos con la primera ponencia de la tarde con Raimon Bedmar. La mecánica cuántica de las relaciones, neodiseño humano. Raimon nos descubre los mecanismos que rigen nuestras relaciones personales. Parejas, amistad, trabajo, familia. ¿Qué causas y situaciones marcan nuestras relaciones? La técnica QND se enseña mediante el conocimiento cuántico. Cómo funcionan los mecanismos de las relaciones de forma práctica y lógica. Hola, Raimon. Todo tuyo. ¿Me 5 minutos? Vale. ¿Ya va? Sí. Ya le podéis ir dando. Buenas tardes, gracias por venir. Bueno, no sé si alguno de vosotros ya conocíais el diseño humano o el neodiseño humano, pero bueno, os voy a hacer una pequeña introducción. ¿Te parece que entremos ya? Perfecto. Bueno, vamos a hacer en principio un pequeño resumen de lo que el ser humano quiere encontrar, pero esto nos pasa a todos, ¿no? Que queremos saber quién soy, cómo me relaciono con los demás y cómo tomar las decisiones adecuadas. Hasta ahora todo esto lo hacíamos un poco pues, por el aprendizaje de intento-error, por lo que sentíamos dentro de nuestro interior, nuestro instinto, nuestra intuición. Pero desde hace unos años nos han mandado un paquete de conocimiento para que el ser humano sepa cómo funcionamos. O sea, el diseño humano no deja de ser como una especie de programa informático, un Internet del universo, en el cual no tenemos conocimiento de cómo funciona, pero que nos están empezando a mandar datos para que empecemos a entenderlo. Y un poquito lo que me toca a mí ahora es explicároslo, porque simplifica muchísimo la forma de vivir. Si vamos pasando diapositivas, vamos a hacerlo deprisa porque después quizá me interese más que hagáis preguntas que lo que pueda preguntar, porque van a surgir muchas dudas. Esta frase es importante, ¿no? El privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres. El 95% de la humanidad no está viviendo la vida conforme vino a este mundo o nació. ¿Por qué? Porque los condicionamientos externos, familia, religión, cultura, situación, nos dan una serie de parámetros que nos sacan un poco de nuestro propio ser inicial, ¿no? Entonces, lo que intentamos con el neodiseño humano es dar la guía para que cada uno de nosotros volvamos otra vez a nuestro ser básico. Eso no quiere decir que la vida sea un camino de rosas, seguirá siendo igual, pero la vamos a ver de otra manera y la vamos a entender tal como es. Y la vamos a entender tal como somos, no seres homogéneos, sino seres únicos. No hay dos personas iguales, con lo cual las soluciones que le sirven a uno quizá a ti no te sirvan. Entonces hemos de aprender cómo tomar esas decisiones desde el interior de cada uno de nosotros. Es un proceso realmente mecánico. El diseño humano es simplemente conocimiento. No te va a curar de nada, porque no es una terapia, pero te va a dar un conocimiento desde el cual vas a poder iniciar muchas cosas. Todos estamos implicados en conocernos, en buscar. Todo el mundo está buscando soluciones, está buscando terapia, está buscando algo que le llegue a tranquilizarse, porque estamos en una época que uno de los centros más importantes del diseño humano, que es el último que se generó en la raza humana, que es el centro emocional, es el que menos controlamos.
Y por eso las emociones nos están dominando. Cualquier cosa que nos pase en la vida queda supeditada siempre a una emoción. O sea, cuando estamos en esa fase emocional, nuestra mente no funciona. Nuestro racionamiento deja de funcionar, porque la emoción lo tapa todo. Entonces, estamos en esta época en la cual estas emociones hemos empezar a entenderlas. Estamos intentando buscar desde infinidad de situaciones los diferentes métodos de relajación, de meditación, de yoga, nos tranquilizan bastante, pero seguimos sin tener esa pauta inicial. Por eso mismo nos pasa en el tema de las relaciones. ¿Cómo entendemos esa pareja que se enamoran por la mirada o se están enfadando? Es un problema mecánico, puramente energético. Algo pasa allí y algo pasa aquí. Pero lo que pasa allí pasará siempre. Y lo que pasa aquí también pasará siempre. O sea, las personas nacen con una situación energética que no va a cambiar. El entorno les hace cambiar. Pero depende con la persona que están, puedo enfadarme o puedo estar perfectamente bien, ¿no? Ahí. Lo mismo pasa en estas infinidad de situaciones. ¿Por qué no me comprende? ¿Por qué me chillas? ¿Por qué no quiero escuchar? Eso nos pasa habitualmente a todos. ¿Por qué? Porque cada persona tiene su energía, su sistema de relacionarse con los demás. A todos os habrá pasado que estáis en un bar, dos personas hablando perfectamente de un tema, aparece una tercera persona y el tema ha cambiado, la energía ha cambiado. ¿Por qué? Ha venido con una situación energética diferente. Eso os lo explico ahora cómo funciona, ¿no? Esto, de alguna forma, el neodiseño humano apareció hace unos 25 años porque en el 2027 hay una mutación genética. La raza humana vuelve a mutar. Eso los científicos no lo van a decir porque, bueno, quizá no esté bien visto y tal, pero hay esa mutación genética. Si ahora miráis a los niños que están naciendo actualmente, ya son diferentes. Tienen algo más, tienen unas cualidades. Porque el ADN está mutando y hay 1 o 2 codones que se activan y hacen que esos niños sean diferentes. Esos niños van a acabar con esto que estamos viviendo ahora, que en diseño humano ya llamábamos hace 20 años corrupción. El mundo está corrompido. Esto va a cambiar, pero lo van a cambiar estos nuevos niños, porque vienen con 2 genes nuevos que activan la parte democrática de la sociedad, la colaborativa y la defensa de este planeta. Van a ser seres sociales, muy colaborativos, y se van a unir para grandes causas. El tema es que lleguen a tiempo antes que los que están gobernando lo estropeen todo, ¿no? Pero en eso estamos. Y el diseño humano es interesante. Tírame para atrás a los niños. Vale. ¿Qué pasa? El diseño humano, para las personas que ya tenemos una cierta edad, nos sirve porque nos hace reconocer cómo estamos funcionando, nuestro plano energético. Pero para los niños es básico, porque si a un niño que empieza a entrar en la vida sé cuál es su tipología, lo podré orientar perfectamente. Porque hay niños que tienen mucha energía, no paran de moverse, y otros que están quietos. No les pasa nada a ninguno de los dos. Simplemente es que su diagrama energético es diferente. Y el diseño humano lo que te explica es cómo funciona. Entonces, es especialmente interesante para los niños, porque sabremos cómo colocarlos en su sitio correcto en la vida y cómo educarlos. Y es interesante para los mayores, para saber cómo somos realmente y cómo nos relacionamos con el resto, ya a nivel pareja, a nivel amistades y a nivel trabajo. Es como deciros, es como pasaros un antivirus y quitar todo eso que no os sirve o que os ha sido perturbado por el conocimiento erróneo que os han dado y volver a un estado, digamos, inicial. Para realizar eso normalmente se necesita un pequeño esfuerzo. No es fácil, pero esta es la herramienta para conseguirlo. Lo mismo que hablábamos antes en el trabajo, porque a veces hay grupos de trabajo que son perfectos y otros que no funcionan. Bueno, se ve fácilmente cuando haces un diseño de ese grupo y ves cuáles son las connotaciones de cada una de las personas. Seguimos.
Otra cosa importante. Todos estamos pensando en la abundancia. Es que todo el mundo habla de lo mismo. Aquí en diseño humano le llamamos la autoridad interna o externa. Y aquí explicamos un poquito que esos famosos libros de autoayuda que nos dicen que esa persona que lo escribió se hizo rico porque hizo una serie de cosas, es muy interesante, pero no sirven. No sirven por una razón. Sirven a medias. Esa persona, a través de su autoridad externa, nos explica su método para hacerse rico en su momento. Pero esa persona estaba en un país, con una cultura, con un entorno, con una educación X y con unas ayudas que le llegaron para conseguir eso. Tú lo intentas y no se repite, porque tú estás en otras situaciones completamente diferentes. Lo que sí que puede haber es que en ese libro hay unas pistas que a ti te resuenan y esas sí que puedes llevarlas adelante, pero solo si te resuenan. El diseño humano te enseña a entender eso que realmente te resuena y llevarlo a la práctica. Con lo cual, lo único que sirve es lo que tú sabes y tú entiendes. Otra cosa importante, te enseña a tomar las decisiones correctas. Todos decimos, bueno, pues yo ya las pienso. Es que las decisiones correctas no se toman desde la mente. Y os explico cómo. La mente es un ordenador y es un aliado poderosísimo para el ser humano, poderosísimo. Pero ninguno de vosotros dejaría tomar decisiones a un ordenador que tuviera todos los datos y toda vuestra información de vuestra vida, porque al final digamos, la mente es un ordenador que viene vacío y lo llenamos de datos. ¿Quién me dice que esos datos son buenos o son correctos para mí? Me los dicen. Es mi entorno que me los va influenciando, ¿no? En diseño humano decimos cómo tomar esas decisiones correctamente. Lo que pasa es que durante cientos de años nos han enseñado que la mente era la encargada de tomar esas decisiones. Es un elemento de apoyo, pero esas decisiones las sentimos desde otros sitios. Y cada uno de los seres tiene diferentes fórmulas para hacer esa tría de elección. La mente para el diseño humano es un taladro. Nos está taladrando constantemente y estamos gastando el 80-90% de nuestra energía en darle vueltas a las cosas desde la mente cuando la solución la tenemos en otro sitio. ¿Qué hemos de intentar? Que con otras muchas terapias lo estamos buscando. Intentar pararla, tranquilizarla y relajarla. La mente en diseño humano nos produce ansiedad. Estamos completamente ansiosos siempre y no podemos pararlo. Y es muy difícil el relajarse. Cuando te explican esa mecánica, eso lo empezamos a tranquilizar. Vale, ¿qué tengo que hacer? Escucharme. Empezar a escuchar mi ser, que es un elemento privilegiado que tenemos y que tenemos de alguna forma dormido. ¿Seguimos? ¿Cómo lo escucho? Bueno, en la lectura que se hace del diseño humano personal se explica cómo hacerlo, pero a veces es importante no solamente escuchar cómo funciona esa relación contigo mismo, sino también escuchar cómo funciona esa relación con los demás. Porque bueno, yo me hago mi lectura, me va fabuloso porque me da unos datos importantísimos, pero yo necesito saber mi interrelación con los demás cómo funciona. Porque tengo unos problemas con mi pareja, con mis hijos, con mi entorno, que no sé por qué pasan. Con el diseño empiezo a saberlos y empiezo a unir cabos y a entender cosas que de alguna forma a lo mejor puedo solucionar fácilmente. Fijaros estas dos frases, una de Steve Jobs y otra de Albert Einstein. Ya van en esa línea. Aquí te está diciendo Einstein, la mente racional es un fiel sirviente y no hacemos caso a la mente intuitiva. Él ya lo estaba notando. Hay algo más ahí. Bueno, pues todos los dos que hay aquí, estas dos personas, dentro del gráfico del diseño humano, tenían las mentes abiertas, que decimos en blanco. Todos los grandes sabios del siglo XX eran así, porque han podido cautivar todas las ideas que les han llegado de su entorno, ¿no? O de inspiraciones que han podido tener, que no saben ni de dónde les han venido, pero las han plasmado en grandes avances.
Vale, entonces lo que hemos de intentar, que ahora os explicaré cómo, es tener el plano, porque el conocimiento del diseño humano lo que nos hace es nos da el plano. Hasta ahora teníamos la intuición o esa solución de intento-error que en la vida nos iba dando de cómo hacer las cosas. El diseño humano trae el plano, y trae el plano correcto para empezar a hacerlo funcionar. Hemos de darle color al cuerpo, hemos de intentar parar la mente y tenemos la llave. La llave está en el ser. Aquí empieza todo. Todos habéis sentido hablar de la física cuántica. Bueno, es una de las partes del diseño humano. Es muy amplio de explicar, pero os voy a intentar hacer un resumen. Hace pocos años los científicos han descubierto una partícula minúscula del universo, la más pequeña que existe, que tiene masa. Es el neutrino. Nosotros ya hace años que estamos hablando que el neutrino existía. Pues el neutrino es la información que nos manda el universo al ser humano. Es el Internet del universo. A través de estas pequeñas partículas nos marca nuestro sistema de funcionamiento. Es el Internet y nosotros somos el último punto de acceso. El neutrino está provocado desde el inicio del universo, del Big Bang, y lo producen las estrellas. A nosotros el más poderoso de todos es el Sol, que es el que tenemos más cerca, pero nos influyen todos los restos de astros del universo. El neutrino lo atraviesa absolutamente todo, y esto viene unido a lo que llamamos astrología. Cuando los neutrinos atraviesan Marte, cogen una impronta de información, y después nos atraviesan a nosotros y nos dan una pequeña chispa de información. Igual pasa con el resto de planetas. Por eso la astrología tiene que ver con esto. Ahora llamamos ya astronomía, pero va así. Esa información, que no sabemos todavía cómo se genera, pasa a través del neutrino. El neutrino es capaz de atravesar una pared de plomo de 10 años luz. No lo para nada. Si cogiéramos todos los neutrinos del universo, tiene más masa que todos los astros juntos. Es la materia oscura, pero existe. Los científicos están ahora intentando estudiarlo, capturarlo, y japoneses y estadounidenses están ya buscando la opción porque esta es la base del conocimiento del inicio del universo. Ahora os explicamos un poquito, un pequeño vídeo, muy cortito. Se ha saltado el vídeo. Es que el programa que tenéis de internet, el PowerPoint que tenéis no es el mismo que yo. Bueno, lo explico. Es un poco lo que os he explicado ahora. Pasa al siguiente. Dependiendo ese neutrino por donde pasa, atraviesa esos planetas y coge una impronta, una información. Entonces, el diseño humano se calcula en base a la fecha, hora y lugar de nacimiento. ¿Por qué? Porque en ese momento te atraviesan una infinidad de trillones de neutrinos que te dan una impronta única, exclusivamente a ti. Pero además, el diseño humano utiliza otro dato, que es 88 grados anteriores a la fecha de nacimiento, que es cuando, en teoría, lo que llamamos alma entra en nosotros. O sea, el ser humano ya es ser humano 90 días antes de nacer. Y entra otra información, que es lo que nosotros llamamos los cristales de diseño o de consciencia. Hay una información más grande que toda esta que también entra en nosotros, proveniente de ancestros, memorias, X sistemas de información que también están ahí presentes, ¿no? Pero basándolo todo en el neutrino. Eso nos da ya la posibilidad de generar un plano, un mapa. Ya sabemos cómo somos. Adelante. Ahí está el plano. Fijaros, no es mío, pero bueno, no tiene mayor importancia. Fijaros que hay una serie de centros, algunos coloreados, otros no coloreados, que son lo que llamamos antiguamente los chakras, 7 chakras. Bueno, es que en 1728 resulta que el ser humano ya tuvo una mutación. Hay 9. Y uno de ellos es lo que hemos hablado antes, el emocional. Alrededor hay un círculo de hexagramas, que es algo proveniente del I Ching. Hace 4.500 años ya estaba el I Ching. Y se han dado cuenta ahora que
el genoma humano, el ADN, tiene 64 codones, exactamente igual que el I Ching. Y está dividido en 6 partes, exactamente igual que las 6 líneas del I Ching. O sea, hace 4.500 años ya nos habían dado una parte de información. Pasa que nos la dieron como pudieron. Y se utilizó como un elemento de consulta. Bueno, pues ahora ya no es de consulta, ahora es real. Sigue, que en el siguiente veremos más cosas. ¿De dónde proviene el sistema del diseño humano? Proviene de lo que se hablaba ahora, del I Ching, de la cultura indo-brahman, de los chakras, que de 7 ya son 9, y del Zohar, o árbol de la vida, judío, que ya también le habían dado información somera, cortita, pero que de alguna forma faltaba completar. Y, lógicamente, también de la astrología. Ya teníamos esos datos astrológicos para poderlos confrontar. Esas son digamos, las ciencias ancestrales. Y ahora entramos en las ciencias actuales. La física cuántica, el neutrino es una parte de ellas, la bioquímica, la genética y la astronomía. Haciendo un conjunto de todas estas informaciones y uniéndolas, es la suma de las partes que es superior a lo que nos está dando. La solución es única. Y unimos cada uno de estos datos de una forma que ya podemos tener el famoso plano. Es como si tuviéramos los 9 centros y en cada uno de esos centros hubiera un chip. Ese chip es información. Cada centro tiene una formulación, tiene su propia dinámica de funcionamiento. Y son centros energéticos relacionados directamente con órganos del cuerpo humano. Podemos pasar. Bueno, aquí tienes que ir dando, porque fíjate que se te va abriendo. Esto que está abriendo poco a poco, cada vez que le des se abrirá una puerta. Hay 64, o sea que dale fuerte que se van uniendo los diferentes circuitos. Está puesto sobre una placa circuito impreso para que se pueda entender. Es como si fuera cerrando circuitos y dependiendo del que se me cierra, se me activa una energía u otra. Ya puedes ir pasándolo reprisa porque hay unos cuantos. Ahora veremos cada uno de los centros, la funcionalidad que tiene y para qué nos sirve. Todo esto que os estoy diciendo ahora es para haceros una pequeña introducción de cómo funciona el sistema general. Hay 32 canales y ahora, un poquito para atrás. Ya tenemos, este sería el esquema básico del plano del diseño humano. Este sí que es el mío. Entonces, veis que tiene 9 centros, algunos coloreados, otros en blanco. Hay canales. Canales es cuando unimos 2 centros entre sí. Cuando hay un canal y 2 centros unidos, se me colorean o se me activan los centros. Y puertas, que pueden estar en centros definidos o sin definir. Y información en negro e información en rojo. El negro lo tengo allí, que es mi personalidad. Básicamente, casi todos ya sabemos cuál es nuestra personalidad, o al menos creemos saberla. Y este es mi diseño. Mi diseño es inconsciente. La mayoría no sabemos cómo funciona. Pero el diseño no lo dice. Aquel es el dato de cuándo he nacido, el momento preciso del nacimiento, y este es el otro dato, 88 grados, o sea, 90 días antes de mi nacimiento. Juntando los dos, tengo mi plano energético. Sigamos. Aquí hemos quitado la información del lado. Dale otra vez, por favor, que ahora veremos. Fijaros que cada uno de esos centros tiene una función. Entonces, os explico cómo funcionan. El primero es la inspiración. En este caso yo la tengo abierta. Segundo es la mente racional. Es donde yo elaboro mis pensamientos, los archivo, los ordeno, los utilizo. El tercero es la garganta, desde donde comunico y entro en acción. El amarillo, la identidad, es la dirección y el amor interno. El cuarto es el corazón, es la fuerza de voluntad, el ego, el materialismo y el amor mundano.
El de allí, que es el del plexo solar, son las emociones. Es el centro prioritario en estos momentos. El central en rojo es el sacral, que es el centro que hace que la raza humana esté en funcionamiento, es el de la reproducción. Esto no lo podemos evitar, es la sexualidad, la energía. El bazo es el que controla el sistema inmunitario y la salud, y el raíz, que es la adrenalina y la presión. Esto es para que tengáis una idea de cómo funciona el sistema como idea general. Pasemos al siguiente. Y aquí os informo cómo va. Como está en blanco, este soy yo, es mi plano. Como está en blanco, yo en esos centros soy una antena parabólica receptora. Estoy recibiendo información, ahora mismo vuestra, me estáis inspirando vosotros. Donde lo tengo coloreado, o sea, activado, son centros en los cuales yo emito. Yo por mi garganta estoy emitiendo ahora la información hacia vosotros. Y tengo hoy el placer de contar entre vosotros con una persona que es especial porque es un reflector, lo tenemos sentado ahí y agradezco mucho que haya venido. Y le agradezco porque haya venido porque solo hay un 1% de la humanidad que es reflectora. ¿Qué quiere decir? Esa persona tiene todos los centros en blanco. Y él me comentaba ayer que hasta que no conoció el sistema del diseño humano, se lo explicaron, tenía verdaderos problemas porque no se entendía. Claro, imagínate una persona en la cual todos sus centros están en blanco, están abiertos. ¿Qué quiere decir? Que no tiene una base sólida donde apoyarse y el entorno lo está llevando en una situación o en otra. Eso es complejo, pero también puede ser un inicio de sabiduría, porque lo puede entender todo, siempre y cuando sepa que está ahí. Entonces, yo en los centros en blanco recibo la información que me llega del exterior, con lo cual puedo captar para bien y para mal, porque esa información puede ser buena para mí o no. Ya depende de mí cómo la elija, ¿no? Y en los centros coloreados, ahí emito yo. Con lo cual eso ya es importantísimo, el saberlo cómo es en una relación, porque si yo tengo el centro, por ejemplo, emocional en blanco, como lo tengo, y mi pareja tiene el centro emocional coloreado, activado, yo cuando llego a casa percibo perfectamente, y eso os pasa a todos, pasa que quizás no todos lo sepáis, percibo perfectamente qué le está pasando a esa persona. Y aunque me diga nada, yo digo, dímelo que lo noto, porque estoy percibiendo que le está pasando algo emocionalmente, ¿no? Y me influencia. Y me influencia el doble de lo que le está pasando a esa persona. Porque el que tiene el centro en blanco recibe esa influencia y la multiplica. Tanto si es una cosa que es una tristeza o una depresión, como si es una euforia, es igual. Por eso, simplemente controlando esa función, podemos ver en una casa qué está pasando emocionalmente. Porque claro, aparte de eso, si hay niños, hay el abuelo y tal, se monta un pequeño lío emocional que sin saberlo no sabemos cómo actuar. Aparte de eso, hay muchas más variables, como la fuerza de voluntad, el corazón. Yo lo tengo sin activar. ¿Qué quiere decir? Como generador que soy del ese 70% de la raza humana que hemos venido aquí a hacer cosas. Aquí el 70% lo sois, si no el mundo no funcionaría. Somos esas personas que cuando nos piden algo automáticamente nos predisponemos a hacerlo siempre que nos guste. O sea, el generador hace cualquier cosa siempre que le gusta. Y el generador es perfecto siempre que hace eso que le gusta, disfrutando de ello. Con lo cual, el generador es facilísimo saber cómo tiene que funcionar. ¿De qué trabajo? Lo lógico sería en eso en el cual estoy disfrutando. Y consigo satisfacción. Es tan fácil como eso. Si yo estoy trabajando en algo que estoy satisfecho, estoy en mi sitio correcto. ¿Quién está en el sitio correcto? Poca gente. Pero bueno, ya sabemos, no estoy en el sitio correcto, me lo busco. Siento satisfacción como generador, estoy en el sitio adecuado. Pues volvamos a la fuerza de voluntad. Lo tengo en blanco. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo prometer nada a nadie, porque como no tengo la fuerza de voluntad activa, posiblemente no lo haga y tenga que decirle una mentirijilla, no he podido, o una excusa. Solución, nunca prometas nada. No sé, ya veremos, ya te diré si lo voy a hacer, es mi experiencia. O me junto con alguien
que me active la puerta 37, que va a la 40, que ya la tengo, automáticamente se me activa el centro del corazón y ya tengo la voluntad para decir que eso lo podría hacer. Eso era un ejemplo clásico cuando iba al colegio. Yo cuando iba al colegio me ponían deberes. ¿Y qué hacía? Cuando llegaba a casa me iba a jugar a fútbol, porque prefería jugar y disfrutar que hacer los deberes. Pero si los hacía en grupo, los hacía y a gusto. Porque en el grupo seguro que había un chico con el 37 y me daba la energía para hacerlo. ¿Por qué hoy en día mucha gente se va a estudiar a la biblioteca y en su casa no estudia? Porque está solo y no tiene voluntad. En la biblioteca hay alguien al lado. ¿Por qué hoy en día la gente se va a hacer trabajos al bar, que ves cada vez más gente? Porque nota que allí hay la energía para hacerlo. Y por eso nos movemos. Porque eso nos compensa. No digo que siempre sea así, pero como hay tanta gente en ese bar, alguien hay, el camarero, que a lo mejor nos activa eso que necesitamos. Igualmente hay 4 centros motores. Yo tengo 2. Esos 4 centros motores son los que me dan energía. Pero hay gente que no tiene ningún centro motor. Con lo cual, esa persona, aunque quiera, no tiene energía para hacer cosas. No es un vago. Pues ese típico niño que está siempre arrastrado en el sofá. Es así. Lo hemos de entender así. Tiene otros dones. Ya les buscaremos cuáles son. O a lo mejor necesita alguien al lado que le dé esa energía. Porque cuando hay alguien con energía al lado, él la chupará y él se activará. Pero no hemos de decirle que es un inútil, un vago. Simplemente es que no tiene energía. ¿Eso cómo lo sabemos? Con el diseño. Ha habido muchos fracasos por culpa de eso, sobre todo en el colegio. Porque ese niño no está para hacer esas labores en solitario, necesita un equipo. Y por eso cada vez la humanidad está dejando de estudiar, memorizar o hacer estudios individuales para empezar a hacer proyectos. Los chicos de hoy en día quieren hacer proyectos, no quieren la individualidad, quieren el conjunto. Y por eso hay esos fracasos escolares. Cuando los profesores o los sistemas educativos lo entiendan, cambiará, porque son de proyecto. Vale, esto es un poco la mecánica o la tipología. Tenemos 9 centros, 36 canales, no pasa nada, y 64 puertas. Después hay infinidad de variables que no entramos en ellas porque es entrar en el detalle. Con esto solo ya tenemos solucionada gran parte de nuestra dificultad de entendernos, porque esto es mecánico. Yo no intento convencer a nadie, es empírico. Se hace, se pone y cuadra. ¿De dónde sale la realidad de todo esto? No lo sé, nos han dado la información para probarlo, pero de toda la gente que se lo ha hecho, nadie dice que no cuadra, siempre cuadra, a no ser que los datos me los hayan dado mal, lógicamente, entonces esa persona no es. A partir de ahí tenemos ese plano que nos va a dar una realidad de funcionamiento en esta vida. Podemos seguir. Esto es la dirección de Internet de las cosas. Tenemos 64 puertas, 6 líneas, 36 canales, 9 centros, 5 tipos, 12 perfiles. Pues podríamos decir, soy una persona con la dirección IP 64.6.36.9x. Es eso, porque al final lo desglosamos en esa solución. Seguimos. Los 4 tipos, que realmente son 5. Proyector, reflector, manifestador, generador. El generador realmente son 2, el generador y el generador manifestante, porque uno es un 30 y pico % y otro es otro 30 y pico %, con lo cual ya son dignos de tener un tipo propio, ¿no? Cada uno de ellos tiene un aura de energía diferente e interactúa diferentemente en su entorno, con lo cual, si hay un reflector, como tenemos el gusto de tener uno aquí, es muy difícil que el resto de la sala lo entienda. Ahora, él los entiende a todos, porque él capta la energía de todos. Los proyectores también son gente con pocos centros y con poca energía, pero que de alguna forma pueden radiografiar la energía de los demás. Es una energía penetrante. El generador es energía envolvente. Siempre son acogedores. Tú les pides una cosa, el generador te va a ayudar siempre. Y el manifestador es el único ser de la humanidad que puede ser proactivo. Es el único que puede iniciar cosas. El resto somos de espera, no lo entendemos así.
somos de esperar, si os fijáis, cualquier persona que estemos aquí, que seamos de los 3 tipos restantes, en la vida cuando hacemos algo es porque alguien viene y nos invita. O hay una situación que nos provoca hacer eso. Siempre es así. A veces no somos conscientes de ellos. El único que puede ser proactivo es el manifestador. Seguimos. Ahora os pongo un ejemplo para que entendáis. Imagináis que estamos haciendo una película, para que sea una cosa sencilla, ¿no? En la película hay 4 facetas para ponerla en marcha. ¿Ves dándole? ¿Perdona? Dale, no te preocupes. Tenemos al productor. Este señor es el que pone el dinero para realizar la película. No tiene ni idea de cómo hacerla, pero el productor sabe que hacer esa película es una cosa beneficiosa. El productor busca al director. Ese sabe cómo hacer la película, pero no tiene ni idea de cómo interpretarla. Después tenemos el equipo técnico, los actores, y el crítico de cine. Son 4 figuras que ahora vamos a más o menos interrelacionar con el sistema general, ¿no? Seguimos. Bueno, perdona. Al fondo me dicen que os calléis, que se oye. Vale, perdonad. El señor del proyector se refiere. Vale, ya nos han oído. Vale. El productor, dentro de los grupos, estoy hablando a nivel genérico, para que lo entendáis, sería el manifestador. El manifestador no tiene ni idea de hacer una película, pero sabe que es algo interesante. ¿Qué hace? Busca el dinero, la financiación, es el que empieza el proceso y se lo pasa al director. ¿El director qué va a hacer? Organizar todo el resto del grupo, que es el proyector. Es el que dirige el sistema. El proyector es de estos niños que están naciendo ahora, son los que van a dirigir la nueva sociedad, los que van a pegar el cambio. Son proyectores, básicamente. Y hasta ahora, los manifestadores eran los antiguos jerarcas y líderes, digamos, políticos religiosos. Esos se acaban, ya no necesitamos. Ahora viene gente positiva que quieren liderar la humanidad desde el punto de vista social. Ese es el gran cambio. Esto se lo van a poner muy difícil, pero van a triunfar, porque al final ya vienen todos así. Los generadores, el 70% de la sala que estamos aquí, ¿qué somos? El equipo técnico, sonido, grabación y los artistas. Son generadores, porque sin ellos, que son los que trabajan realmente, la película no sale. Y al final tenemos al reflector. ¿Quién es? El señor reflector es el que juzga que todo eso es correcto, es el crítico. O sea, él ahora mismo está viendo si la energía que hay aquí es positiva, cómo funciona, porque él la capta toda, absolutamente toda. Ese sería un esquema general, hay muchos más, para que se entienda cómo funciona. Inicia el manifestador, guía el proyector, trabaja y realiza el generador y el reflector juzga que eso está bien. Inicia, guía, realiza, hace la crítica. Ese es el proceso. Aquí está un poco el diagrama de los tipos de cómo está distribuida la raza humana. 1% reflectores, 37% generadores, 33% generador manifestante, 8% los manifestadores y 21% los proyectores. Esa es la distribución de ahora. Eso no quiere decir que en toda la humanidad haya sido igual, Ahora es así. Lo que está creciendo es que está creciendo el tema del proyector y está disminuyendo el tema del manifestador. Vale, esto es un esquema que me lo ha prestado una analista de Estados Unidos, que es lo típico, un ejemplo muy drástico.
de cómo funciona el diseño humano. Antes de experimentar el diseño humano, somos la persona que hay detrás de la limusín, nerviosos, ansiosos, inquietos, porque no sabemos cómo estamos. O sea, hay una cosa clara, es que la vida es la limusín. El ser es el chofer y nosotros estamos detrás sentados. O sea, la vida nos lleva. Y lo que nos dice el diseño humano es: siéntate detrás, en el asiento trasero, relájate y disfruta de la vida. Has venido a disfrutarla. Pasan cosas, pero disfrútala. Eso es lo que nos pasa antes de saber cómo funciona el diseño humano. Cuando empiezo a experimentarlo y sé el gráfico y cómo funciona la mecánica, me empiezo a relajar. Y si eso lo practico y lo incorporo en mi vida, disfruto de la vida. Eso me costará un tiempo, pero aquello de allí tampoco ya tarda tanto en llegar, ¿eh? Si realmente empiezas a hacer cosas, pasas rápidamente quizá al otro lado. ¿Por qué? Porque las cosas pasan. Lo que hemos de saber es cómo somos para entender esas cosas que pasan y no intentar cambiar el coche de carretera. La carretera es la que hay. La cuántica no la puede cambiar, pero nosotros todavía no dominamos la cuántica porque hay infinidad de posibilidades. ¿Cómo elegimos la correcta? De momento no la podemos elegir, la elegiremos, pero hoy por hoy no es así. Con lo cual, relajémonos, sepamos cómo somos, entendamos a nuestro entorno y disfrutemos de esa vida. ¿Cómo hacemos para que eso funcione? Bueno, el diseño humano, cuando empecé a moverlo hace 12 años, me pareció alucinante. Yo vengo del mundo de las telecomunicaciones, tecnologías muy avanzadas, cosas que todavía no funcionan, que ya conocemos, pero me pasé al otro lado, en el sentido de que sigo en ello, pero me entusiasmó esto porque lo vi empírico. Claro, yo 2 y 2 son 4 y la técnica me lleva a entender las cosas de una forma muy concreta. Pero esto fue lo único que entendí que de alguna forma me funcionaba y que además me resonaba y que además pensaba que le podía servir al resto de las personas. Entonces, aparte de hacer los diseños de lecturas que se hacen, aparte de hacerlos verbalmente, hicimos otro paso que fue darlos por escrito. Nosotros damos un libro para que las personas se lleven su diseño a casa y lo puedan consultar, de una forma muy didáctica. Pero ahora hemos dado otro paso. O sea, hemos de hacer que esto lo entienda todo el mundo, la humanidad. Es una herramienta que nos han dado para divulgar. Y lo que hemos hecho es hacerlo sencillo, en fichas muy prácticas, para que todo el mundo entienda la mecánica de cómo funciona. Y hacemos unos talleres para que en esas fichas sencillas, en las cuales funciona a través de la luz, que es la imagen, de la vibración, que es la explicación, y de la intención. Yo doy las dos primeras. Doy la luz y doy la vibración. La intención la tiene que poner la persona que va allí y quiera aprenderlo. Si no, no me sirve. Yo voy a explicar muchas cosas, pero tiene que ser la intención de la persona que quiere recibir esa información. Esos son, por ejemplo, fichas concretas de puertas concretas. Con eso uno ya puede irse a su casa y empezar a entender a su pareja, a sus hijos, con eso y otras muchas más fichas que se dan, ¿no? Pero hemos puesto al abasto de la humanidad la mecánica en la cual funciona el universo en referencia al ser humano. Esta es otra, ¿no? La anterior era de las puertas, esta es de los canales. Damos una imagen concreta, una explicación, dónde está el canal y qué puertas intervienen y un código genético que es el I Ching. Ese es vuestro código, no lo entendemos, pero está ahí, lo llevamos impreso en nuestro ADN. Con lo cual todo eso va calando y al final te llega a conseguir pasar al antivirus. Es como si nos pasáramos un antivirus y todo lo que nos sobra lo eliminamos y nos quedamos con lo que queremos que nos sirve, lo que realmente nos es útil. Y eso es un poco todo. O sea, estaríamos hablando horas, pero creo que la intención era que cogierais un poco el hilo de que esto ha venido para ayudar a la humanidad y que yo no vengo a predicar con el sistema, simplemente vengo a ofrecerlo, para que a la gente que le interese está abierto.
Y ahora se trata de que nos entendamos entre todos porque nos va a facilitar muchísimo la comprensión entre los humanos. Si alguien tiene una pregunta, no sé si queda un tiempo para preguntas o ya entramos en la siguiente fase. Vale. Pero, bueno, lo vamos a hacer me ha dicho Tote que lo podíamos hacer en el vestíbulo, porque es más cómodo. Entonces, si tenéis alguna pregunta, pues ahora estaré en el vestíbulo y os la... Bueno, pues por los 10 minutos aprovechémoslos. Sí. No, digo, ¿tenéis alguna pregunta? No veo a nadie. Sí. Sí. Bueno, el generador manifestante es una persona que tiene el sacral, claro, estamos entrando ya en dilemas más concretos. Tiene el sacral conectado a la garganta. Quiere decir que tiene la energía del generador, pero además puede manifestarla. El generador manifestante es más rápido que el generador, pero menos, digamos, preciso. O sea, al final, cuando hacen una tarea, los dos llegan al final iguales. ¿Por qué? Porque el generador manifestante es tan rápido que se pasa saltos y tiene que volver atrás. Y el generador es más pausado y al final llega al mismo sitio. Lo que de cara al exterior da la sensación de que el generador manifestante es más rápido. Hay otra pauta, que es que el generador manifestante se parece mucho al manifestador, con lo cual eso tiene que reprimirlo, porque si no entra en una fase difícil de gestionar, ¿no? Pero en definitiva son muy similares con esas diferencias en las cuales a los dos les pasa una cosa muy concreta. Y aquí, como sois el 70% de ese grupo, me vais a dar la razón. A ningún generador le gusta que le exijan nada. O sea, a los generadores nos pueden pedir algo. Por ejemplo, un ejemplo tonto. ¿Puedes bajar la basura? La bajarás gustosamente. Pero como te digan, baja la basura, la vas a bajar, pero te revienta por dentro, lo notas. O sea, a los generadores no nos pueden imponer las cosas. Las podemos hacer, pero no. Y fíjate, si tu pareja no es generadora, si te lo dice de una manera o de otra, ya se crea un problema. ¿No? Igual que el manifestador. El manifestador tiene su forma de hacer que no informa a nadie. Toma las decisiones y las hace. Es el que va a buscar tabaco y no vuelve. Ese es un manifestador. Porque no informa, porque piensa que no tiene que manifestar. Ese es el típico niño que de pequeño no le dejan hacer nada. Y como no le dejan hacer nada, que siempre la respuesta de los padres es no pide permiso, lo hace. Porque lo van a castigar igual. Claro, a ese niño, cuando sabes que es manifestador, lo educas de otra manera. Porque dices, si no lo educo bien, lo hará igual y me va a hacer padecer. Los niños no son tontos. Si les explicamos las cosas, las entienden perfectamente. Y si las explicas de una forma tan concreta como es esto, simplemente es decirle al manifestador, oye, mira, a papá y a mamá nos pone muy nerviosos que hagas eso. ¿Te puedes esperar un poquito y lo hacemos juntos? Dirá, ok. Si no, abrirá la puerta y se irá a jugar fuera. Y no avisará. Y si no, cuando tenga la mayoría de edad, cogerá la puerta y se irá. Porque es que en casa no está. Es así. Es mecánica y funciona así. Y lo mismo pasa en las parejas. Con lo cual, el manifestador simplemente tiene que hacer una cosa, es cuando es ya mayor y tiene una edad, informar al resto de tu entorno. Porque como no informas, el resto de tu entorno se enfada todo el mundo contigo. Todo el mundo está enfadado con el manifestador, porque no informa. Y es tan fácil como decir, voy a hacer eso. Lo va a hacer, porque inicia. Pero al menos el resto ya están preparados, les guste o no les guste, pero ya ha informado. El simplemente hecho de informar ha relajado todo su entorno. Con lo cual, bajamos el suflé de esas trifulcas que suelen haber, ¿no? Dime. No. Tú naces así, te mueres así. Tu entorno te modifica, claro. Tu entorno te está modificando constantemente. Pero claro, te está modificando quizá en contra de lo que tú eres en esencia. ¿Cómo sabes que estás en tu esencia? Con todo el diseño, practicando tu estrategia, que no hemos hablado, tu autoridad, que es decir, ¿qué es lo que me gusta? ¿Cómo hago las cosas y cómo las decido? Hemos hablado en lo más básico, pero después está lo más importante. ¿Qué hace que yo tome esta decisión? Y que esa decisión sea correcta.
para mí, porque el entorno a lo mejor la ve incorrecta, pero es que mi ser me está diciendo que sí, pero muchas veces la reprimo. ¿Por qué? Casos típicos de trabajo. El típico chico que dice, yo quiero ser bailarín, pero en su casa, en su familia, todos son abogados. ¿Y qué le dice su padre? Bueno, tienes un buffet, te vas a ganar muy bien la vida y tal. Sí, es un abogado frustrado a los 40, y a los 40 lo deja todo. ¿Cuánta gente conocéis que lo deja todo? Porque es que si no, o enferma o se muere. Porque sabe que no está haciendo las cosas correctamente. O está muerto en vida, porque la gente vive en gris. La gente vive en gris. Y esto es para pasar en color. Y si podemos pasar en 3D, mejor. Y ahora en 4K. Pero, claro, hemos de hacer el paso. Entonces, no cambiamos, pero sí que podemos direccionar en la posición correcta. A menos sabemos el plano. Digo, estoy en el sitio, perfecto. La vida no va a ser color de rosa, va a ser como sea, pero lo afronto siendo yo. Y mi entorno lo conozco. Sé que a mi pareja cuando le diga cierta cosa, cómo va a reaccionar, porque se lo estoy diciendo mal. Va a rebotarse, pues se lo digo de otra manera, ya no se rebota. O a lo mejor esa persona no es la correcta. Bueno, claro, es que esto también funciona por electromagnéticas. Nosotros tenemos en Estados Unidos personas que hacen relaciones entre parejas. ¿Por qué? Si ven la energía de una, ven la energía de otra, ya saben si se van a llevar energéticamente bien. Si lo que nosotros llamamos la química, en el diseño humano es una conexión electromagnética. Yo tengo una puerta, tú tienes la otra. ¿Qué quiere decir? Ostras, nos atraemos. ¿Por qué? Bueno, después está la mecánica de cómo saber qué personas son las que te van a atraer, porque te da lo que tú no tienes. Todo el mundo buscamos lo que no tenemos, porque nos da curiosidad. ¿Vale? Pues juguemos con eso, ya sé cómo funciona. A mí me atraen esas personas concretas. ¿Por qué? Porque eso que tiene me gusta. Y me llama la atención, pues vamos a profundizar en ello. Después en las parejas también se hace un diseño, que son 2 diseños juntos, que son pareja, 4 o 5 diseños juntos, que es el penta, y el gua, que son ya grupos de trabajo. El penta es la familia, porque en la familia, cuando son 2, funciona de una manera. Cuando viene el niño, cambia automáticamente la familia. Cuando viene el segundo, vuelve a cambiar. Y cuando se va uno de ellos a estudiar fuera, vuelve a quedarse como estaba. Y cuando se queda la pareja sola, vuelve a cambiar. ¿Por qué? Es que la energía va fluyendo. Cuando lo sabemos cómo funciona, ya sabemos lo que va a pasar. Lo podemos no predecir, pero sí mecánicamente cómo funciona eso. ¿Me quería decir algo? Sí. Sí, es algo canalizado. Fue una información que se envió en un momento determinado a una persona. Yo no creo que fuera una persona, se le mandó a varias personas en la Tierra y una fue la que la cogió y lo transmitió. Esa información yo creo que se mandó a más gente, lo que no todo el mundo supo plasmarlo. Eso se ha mandado varias veces, lo que pasa es que nunca está la persona mejor adecuada para transcribirlo. En este caso sí. Bueno, hasta ahora todo esto estaba como en cursos bastante largos, dificultosos, sin mucha información, o la escuela oficial en la cual te apuntas y vas aprendiendo. Lo que hemos intentado desde QND es que en un fin de semana tú te vayas a tu casa haciendo el diseño básico de tu entorno y el tuyo propio, lo entiendas. Simplemente con eso. ¿Por qué? Porque es una mecánica. En cuanto te la dan en fichas y te explican esa mecánica, ya sabes. Es así de fácil. Después puedes profundizar y llegar hasta la mínima expresión. Es más, te puedes comprar libros específicos que hay, que si te lo compras ahora no vas a entender nada, pero cuando hayas entendido eso ya empiezas a profundizar. Es lo mismo que el I Ching. El I Ching, yo te doy un resumen de cada puerta. El I Ching es un libro extensísimo, con información infinita. Cuando lo conoces, lo lees y te empiezan a resonar cosas. Pero si coges ahora el I Ching, pues te va a resonar algo, pero si no sabes tampoco cómo funciona, es un libro de oráculo, es como casi de adivinación, y no lo es. Es un libro de información, lo que pasa es que no lo hemos sabido utilizar. No sé si hay alguien más que... Pues vamos a dar paso a la... Ah, sí, muy bien. Pues nada, ahora dicen que viene Laia dels Vents a hacernos una interpretación musical. Pues estupendo. Laia, bienvenida.
Viene el Aya, con una guitarra a cantarles una canción para que lo disfruten. Gracias, gracias.